Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos y amigos. En esta oportunidad les extiendo mi saludo cristiano a todos en el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Gloria a Dios. El tema de hoy, o el título del mensaje hoy es: le reconozco porque le conozco. Gloria a Dios. Hablemos del reconocimiento entonces. La definición de reconocimiento puede ser entonces la acción y efecto de reconocer algo, a alguien, a otros o a sí mismo. Gloria a Dios. Cuando hablamos de acción, entendemos entonces que la acción se refiere a el hacer, al actuar, al obrar. Y el reconocimiento se hace efectivo después de conocer a profundidad, a detalle, para entender la naturaleza, el carácter, ¿sí?, la identidad, gloria a Dios, de modo que podamos condecorar, agradecer, amén, felicitar, honrar a ese alguien que decimos conocer. Gloria a Dios. Se habla entonces de muchas clases de reconocimiento. Se habla de reconocimiento social, se habla de, en la tecnología, reconocimiento facial, se habla de reconocimiento laboral y de otros. Este hombre llamado Juan el Bautista escribe, o mejor dicho, declara estas palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan era un hombre sencillo que vestía, su vestido era pieles de animales y su comida era miel silvestre y también langostas. Eso nos da a entender que era un hombre muy sencillo, de un vivir muy sencillo, pero que aunque no era uno de los intelectuales de su tiempo ni de las personas destacadas en las grandes ciudades con vestidos finos, que entraba a los palacios, este hombre tenía un tremendo conocimiento de la palabra de Dios, de quién es Dios, de sus promesas, aleluya, y de cómo Él había prometido, además, venir a este mundo, no enviar a nadie, sino Él mismo venir. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Juan recibe un llamado de parte de Dios, un llamado que él sabía, él reconocía que era para servir al Señor, para servir al Señor. Entonces, este hombre es llamado para allanar el camino de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando le ve, gloria a Dios, Juan le conoció, gloria a Dios, y luego de conocerle, luego de saber y entender quién es Jesús, le reconoció. Es así como Juan en el capítulo 1 del versículo 29, cuando ve al Señor, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 30, Él nos dice: este es, vamos a leerlo, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero le está hablando allí físicamente. Gloria a Dios. Yo no le conocía. Aleluya. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Gloria al Señor Jesús. Y después, entonces, este hombre que ya conoce al Señor, que entiende quién es Jesús, puede reconocerlo. Cuando alguien le dice: es que Jesús por allá está bautizando y sus discípulos se están bautizando y tiene más gente alrededor que tú. Entonces Juan dice: no, es que yo no soy el esposo. El esposo tiene a la esposa y yo estoy al ladito de él porque yo soy el amigo del esposo. Gloria al Señor. Es necesario, aleluya, que Él crezca. Dice el versículo 28,
vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Gloria al nombre de Jesús. Y exclama esas palabras, es necesario que él crezca, gloria a Dios. Qué bueno que nosotros como Juan podamos entender que es necesario que él crezca en nuestra vida, hermanos y amigos, y que nosotros poco a poco, a medida que él vaya creciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, gloria a Dios, que nos vayamos llenando del conocimiento de Dios, podamos también reconocer a Dios. La única forma de reconocer a Dios es cuando le hemos conocido, gloria al nombre de Jesús, cuando hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Cuando hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios, entonces allí, aleluya, en la intimidad de ese encuentro, aleluya, cuando le conocemos a detalle en el estudio de la palabra de Dios, cuando entendemos su naturaleza, su carácter, sus pensamientos, su propósito con el hombre, gloria a Dios, su majestad, su grandeza, su evangelio, bendito el Señor, su importancia en la vida del hombre, bendito el nombre de Jesús. Es en ese momento, hermanos y amigos, aleluya, que podemos reconocerle, gloria a Dios. Es decir, obramos, actuamos, amén, aleluya, frente a todo lo que de Él se nos revela. Bendito el nombre poderoso de Jesús, aleluya. ¿Para qué? Para reconocerlo, para reconocer lo que es Él, gloria a Dios. ¿Y cómo lo reconocemos? ¿Cómo muestra la Biblia que aquellos hombres de Dios que conocieron al Señor reconocieron a Dios? A nosotros nos pasa algo cuando en este tiempo conocemos al Señor. Algo pasa en nuestra vida que la gente comienza a mirar lo que somos, lo que éramos y cómo ya somos distintos. Entonces las personas comienzan a preguntar, ¿por qué te vistes diferente? ¿Por qué vistes así? ¿Sí? Los amigos, los compañeros, este hombre está raro, esta mujer está diferente, ¿qué le pasó? Algo le pasa, gloria al nombre de Jesús. Es porque esa persona que ha conocido a Dios ya comienza a reconocer a Dios en su vida, en su actuar, gloria a Dios. Recuerde, aleluya, que el reconocimiento es conocerlo, conocer la naturaleza, ¿verdad? A profundidad, a detalle de aquel que decimos conocer para honrarlo, para felicitarle, para agradecerle. Gloria al nombre de Jesús. Entonces esa persona comienza a actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque entiende que de la manera como antes actuaba en su pecado, no está dándole la gloria a Dios, no está honrando a Dios. Entonces quiere comenzar a honrarlo, a adorarlo, a alabarlo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, amados, esta ocasión, qué bueno que nosotros podamos entender, aleluya, que nosotros debemos honrar al Señor. El capítulo 14 del libro de Hechos, el versículo, Hechos 19, 18. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor allí en Hechos 19, 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando, es decir, daban testimonio de lo que eran, confesando y dando cuenta de sus hechos. Gloria a Dios, es decir, diciendo, es que yo era un pecador, es que yo era aquello, yo actuaba de esta manera, pero ahora actúo de esta otra, honrando al Señor, reconociendo a Dios. ¿Y otros qué hacían? Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era
50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres que oyeron el Evangelio, que estudiaron la palabra de Dios, que se dejaron impactar de Dios, se dejaron impactar de la palabra de Dios. Entonces le conocieron, tuvieron ese encuentro personal con Dios, en esa intimidad de su espíritu con Dios. Y entonces eso causó un efecto, el reconocimiento. Yo debo honrar al Señor. Y como eran hechiceros, como eran magos, como eran brujos y tenían sus libros de estudio de la hechicería, entonces trajeron esos libros allí delante de todos y los quemaron para dar un testimonio público de fe, para honrar el nombre poderoso de Jesús. Alabado el nombre del Señor. En Génesis, el capítulo 35, hemos hablado de un hombre que conoció a Dios en su vida, dejó cómo Dios tratara en su vida de pecado, y este hombre Dios le cambió su carácter, y le cambió su carácter de hombre pecador a hombre de Dios. Y como respuesta o como representación a ese cambio, le cambió el nombre de Jacob, engañador, a Israel, príncipe de Dios. Ahí conoció Jacob a Dios. Le conoció, pero todavía no le faltaba reconocerlo. Y entonces, en el 35, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, escuche bien, oiga bien, y les dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Eran hombres y mujeres idólatras. Tenían sus ídolos y sus representaciones de esos ídolos, ya sea en plata, en oro, en bronce, en talla de madera, ¿verdad? Ya sea en esculturas de yeso, gloria a Dios. Tenían esa cantidad de figuras. Y entonces Jacob, que había conocido a Dios de verdad, y había tenido ese encuentro con el Señor, le dice a ellos, no, debemos también todos reconocer a Dios. Y hagamos. Y entonces denme todo eso. Y dice que le dieron. Así dieron a Jacob, versículo 4, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto al Siquén, y salieron, aleluya, para ir a adorar a Dios. Cuando el hombre elevó ese altar allí a Dios, alabado el nombre de Jesús, cuando el hombre, aleluya, dijo, no, yo voy a elevar altar, esa es una entrega, donde hay la muerte de esos deseos propios, la muerte, gloria a Dios, de sus propios propósitos y la sujeción de su voluntad a la voluntad de Dios. Qué bueno que hoy usted y yo reconozcamos al Señor en nuestra vida. Recuerde que cuando le reconocemos a alguien, lo hacemos es para felicitarlo, para agradecerle, para condecorarlo, bendito el Señor, para honrarlo. Honremos a Dios en nuestra vida.
honrémoslo con nuestros propios hechos que agraden al Señor. Amado hermano, si tú dices conocer a Dios, si yo digo conocer a Dios, aleluya, amado amigo, si usted está pensando que reconoce a Dios, hágalo, aleluya, obrando en su vida ese cambio, aleluya, de actitud en el que usted procure gloria al nombre del Señor, en el que usted desee y en el que usted haga, aleluya, obre en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, dejando esas obras de pecado y de maldad, esas obras de justicia equivocadas y dejando que Dios sea el que crezca cada día en nuestra vida. Así como aquel hombre, aquel profeta, el último profeta que hubo, llamado Juan el Bautista, gloria al Señor Jesús, este hombre conoció a Dios y pudo reconocer a Dios y dijo, no, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hoy es necesario que Dios siga creciendo en nuestra vida, que Dios siga obrando en nuestra vida y que nosotros lo sigamos reconociéndolo. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo te invito para que podamos decir, vamos todos juntos a reconocer a Dios. Primero hay que conocerlo. Amén. A profundidad y a detalle, cuál es el carácter de Dios, cuáles son los pensamientos de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es la naturaleza de Jesús, para que lo podamos honrar como Él se lo merece. Que Dios sea bendiciéndonos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos bendiga en el nombre del Señor.